negros. Pues bien, me tocó vivir, por eso le estoy contando. En esta cuadra aquí está una iglesia de la Pennsylvania Conference y dando la vuelta en este lado de esta cuadra se pone un pastor que había estado aquí de miembro. Y entonces viene el coordinador de la conferencia negros y le dice: te doy trabajo, levántame un grupo. Y lo único que hizo fue buscar un lugar aquí y empieza a traerse la gente de acá. Y obviamente el coordinador de la Pensilvania con el de la Allegheny estaban de pleito. Lo mismo pasaba en Georgia, lo mismo pasaba en Illinois, lo mismo pasaba en muchos lugares en Texas. Esa era la piratería. Es una situación crítica que se estaba todavía, pero ya no es tanto. Ahora, ¿qué sucedió? Como esos pastores no podían subsistir con el diezmo que daba este grupito, se les dijo: miren, trabajen Burger King, McDonald's o donde consigan, como ya tuvieron permiso de trabajo y tienen un seguro social válido, pueden trabajar donde quieran. Ahora, lo que tienen que hacer, el cheque que les den a ustedes de su salario, vienen y lo depositan como si fuera un donativo. Nosotros lo recibimos y hacemos otro cheque para que sea salario de parte de la conferencia. Para ustedes simplemente se le daba la vuelta. Lo que sucede, eso no se puede registrar en las cuentas que van a ser auditadas por la Asociación General. Entonces se tuvieron que abrir cuentas off records, ¿sí? Y eso es lo que están aquí. No hemos podido obtener constancia de que el Comité Ejecutivo autorizó abrir dos cuentas en este banco en el 2003. Esas cuentas de banco eran precisamente para que entrara ese dinero, y como no había ningún control, se encontró que el presidente, el tesorero y el vicepresidente hispano usaban el dinero para pagar su renta, para pagar sus biles, para hacer lo que querían, y no había ningún control. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar todos estos detalles. Bueno, en ese tiempo ya se estaba llevando a cabo una investigación de actividades posiblemente ilegales en las iglesias hispanas relacionadas con las finanzas de la asociación, pero Miles no le dio a conocer. Cuando estas investigaciones revelaron acciones de dudosa legalidad, Miles no solo se dio por desentendido, sino que también públicamente negó su existencia en una reunión de dirigentes hispanos en otras partes del país. Me tocó estar en esa junta, fue en Los Ángeles. Se reunieron todos los coordinadores de la Unión del Pacífico, vinieron los directivos de la Asociación del Lago, el abogado de la Asociación del Lago y Phil Hiroshima, abogado que presentó la denuncia, y dijeron: señores, se hizo una auditoría y toda esa información resultó que no tiene ningún valor, por lo tanto, el nombre de Hugo Gambetta está limpio. El abogado de la Regional del Lago. Entonces dice: muy bien, quisiéramos, por favor, que siendo que si son auditoría, debió haberse contratado los servicios de un auditor. Queremos que nos den las copias de todas las actas y la carta donde se limpia todo este detalle. ¿Está bien? Lo vamos a mandar. Hasta la fecha lo están esperando, ¿verdad? Nunca se dio a la luz. Entonces, siendo esto, esta es la razón por la cual Hugo Gambetta recibió, se impidió que tuviera acceso a los púlpitos dentro del territorio de la Unión, y eso, claro, provocó muchos problemas con iglesias de California que son muy fanáticas de adeptos a él. Fue una situación que se vivió tanto difícil, tanto para el pastor de la iglesia donde está ese grupo, como para los coordinadores de la obra. En una asamblea en 2004 se repartió una circular en que se especificaba varias quejas en contra de Hugo Gambetta, que había empleado a 6 pastores que habían perdido sus empleos en el extranjero por adulterio y por otras razones, y 3 de ellos estaban en el comité de asesoramiento de Gambetta. También se decía que había abusado de su puesto trayendo a los Estados Unidos cientos de personas de otros países, especialmente Argentina y la República Dominicana, y estas personas entraron al país con visas R1.
No tantos cientos, pero sí una fuerte cantidad de gente entró con esas visas. Ahora, esto es precisamente lo serio. Una institución que imparte una visa, cuando deja de emplear a esa persona, debe avisar que ya no está empleado, darlo de baja. Y el problema es que un montón de esta gente nada más vino porque quería la visa, nunca trabajó ni hizo nada, sino que ya una vez que tuvo el permiso de trabajo, se desapareció y no se le volvió a ver nada. Y esa era una situación seria. ¿Por qué? Porque entonces el gobierno, cuando se entere de que estas visas no se tuvo cuidado con ellas, la iglesia puede perder el estatus de una organización non-profit, ¿cómo le llaman? No lucrativa. Y eso era lo serio del problema, que se había repartido un montón y que las cosas estaban sin ningún control. Y esa fue la queja del abogado de Hiroshima, por la cual se tenía que hacer la investigación en el caso de Gambetta. Y eso es lo que se estaba precisamente presentando. Si bien estas personas habían sido traídas para trabajar en la Asociación General en la Asociación de los Grandes Lagos, la mayoría de ellos no habían sido empleadas por la asociación. Ese era el problema. Los que habían sido empleadas habían sido distribuidas en iglesias que apoyaban a Gambetta. A comienzos de agosto, la Asociación de los Grandes Lagos, en una declaración de prensa, dijo: la Unión no sabe si es que las autoridades locales, estatales, federales están haciendo o piensan hacer una investigación. Dice: no sabemos que estén haciendo una investigación. Eso fue lo que ellos dijeron cuando se les entrevistaron. Eso se salió en un artículo en una revista de allí, de la región de Indiana. Pero Carl Rusnok, director de comunicaciones de la Oficina Regional de la Sección Policial del Departamento de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos, agente de investigación más grande del nuevo Departamento de Seguridad Territorial, ha dicho que está haciendo una investigación oficial y que la Iglesia lo sabe. O sea que es National Security la que tiene a su cargo esta investigación. Y es una investigación federal y delitos federales de 20 años para arriba. ¿Sí? Toda esta información está allí, por eso es información que se puede compartir. Hay información confidencial que no se puede dar, ¿no? En 2005, la situación hace a tal punto que la presión viene, finalmente Miles es obligado a renunciar. Como resultado renunció a la presidencia en marzo del 2005. A principios de 2005, los hombres había problemas, violaciones de leyes de inmigración preocupando a los oficiales de la Unión de los Grandes Lagos, y el Comité Ejecutivo de la Unión votó hacer una investigación a fondo de la situación financiera por su cuenta. Esta investigación hizo que este comité en julio tomara decisiones. La Unión tuvo que meterse porque como la Unión no quiso hacer nada, ahora es la Unión la que dijo: vamos a hacer una investigación y a ver qué sucede. Y después de la investigación de todo este caso, miren cuáles fueron las recomendaciones. 6 personas fueron afectadas, entre ellas Lillian Williamson, asistente del tesorero, fue despedida. Leroy B. Hampton, tesorero, renunció, prefirió renunciar a ser Hugo Gambetta, vicepresidente, fue despedido. Bernie Sorney, contable, fue suspendida. A 4 de los pastores se les dio licencia administrativa. Por lo menos a este señor se le restableció porque demostró que no tiene nada. Los otros no sé qué sucedió. Por lo tanto, desde ese tiempo las cosas no estaban bien ya para él. El 11 de julio de 2005 la asociación le dio licencia de sus cargos administrativos y el 22 de junio sus credenciales ministeriales fueron revocadas y se les pidió. Al mismo tiempo se le dio licencia a los otros 4 miembros del comité consultivo. La librería de los libros adventistas en español, que era de su esposa, se clausuró antes de que se hiciera auditoría. ¿Por qué fue despedido Gambetta? No fue por predicar la verdad, como él dice. No fue por venganza de ciertos dirigentes enemigos de Gambetta, como él dice. No fue por hacer crecer la obra que provocó envidia de los demás. En sí, por malos manejos, por abuso de autoridad, hacer documentos a nombre de la iglesia que engañaban al gobierno, y por poner en peligro el estatus legal y la credibilidad de la iglesia ante el gobierno de los Estados Unidos. Pregunta. Sí.